Buenos días a todos y bienvenidos. Yo soy Grecia de Jesús y soy psicóloga sanitaria. Hoy os quiero hablar de algo que trabajo mucho en terapia. Se trata de los sesgos cognitivos. Es muy importante para mí trabajar este tema porque veo que normalmente nos afecta muchísimo a nuestro estado de ánimo, a nuestra ansiedad e incluso a nuestras conductas en el día a día. Para hablar de los sesgos cognitivos, debemos conocer qué son los heurísticos. Los heurísticos son atajos de la mente. Como no podemos almacenar toda la información que percibimos, nuestra mente hace un filtro según aquello que sea más importante o más interesante para nosotros. Entonces, este filtro es subjetivo y de ahí sacamos que, claro, puede haber algún error. Es entonces cuando hablamos de los sesgos cognitivos, que se trata de errores del pensamiento, prejuicios o pensamientos ilógicos. Existen distintos tipos y yo os voy a hablar de los más importantes. Vamos a comenzar con el efecto Pigmalión, muy importante, tanto en nuestra vida como en la vida de las personas que nos rodean y en nuestras relaciones interpersonales. El efecto Pigmalión consiste en una conducta que va a ser generada según las expectativas. Por ejemplo, si yo pienso que mi hijo se va a caer, al final lo pienso tanto, que acabo transmitiéndole al niño ese miedo, esa inseguridad, y el niño acaba cayéndose. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, en un colegio. Un profesor puede pensar que tiene un alumno brillante y al final la manera que tiene de relacionarse con este niño, la manera que tiene de hablar con él, pues va a generar que le dé más oportunidades, que le dé más motivación que a los demás. Y esto, claro, son factores que se van reuniendo y que van a provocar que el niño tenga más probabilidades de que saque notas brillantes, simplemente por la expectativa del profesor. Tanto en un caso como en el otro, las expectativas de otra persona han influido en mi conducta y también en mis pensamientos. Porque en el primer caso yo me siento insegura, siento miedo, siento que a lo mejor puedo ser un poco patosa y por eso mi padre o mi madre piensa que me puedo caer y al final acabo realizando esa conducta y en el segundo caso del que hemos hablado, pues al final los mensajes que me transmite el profesor me hacen pensar que yo soy brillante, que yo soy muy capaz y eso transforma mi conducta. Pasamos al siguiente sesgo. Vamos a hablar de la profecía autocumplida. La profecía autocumplida consiste en que yo me puedo empeñar en que algo va a pasar y al final acabo haciendo cosas para que eso ocurra realmente, ¿no? Y acabo reforzando ese pensamiento, ese primer pensamiento. Por ejemplo, si yo tengo una entrevista de trabajo y creo que no soy capaz, no me veo capaz, no creo que yo pueda conseguir algo como ese trabajo al que estoy aplicando, entonces, como yo tengo este tipo de pensamiento, en mi día a día no me voy a esforzar. Va a llegar el día de la entrevista y yo no me habré preparado la entrevista, no me habré esforzado, no habré visto con anterioridad cómo se llega al sitio para llegar temprano. Entonces, es muy probable que durante la entrevista mi motivación no sea muy elevada y además mis conocimientos tampoco lo sean. Es muy probable, en este caso, que yo no pase la entrevista. En el momento en el que me comuniquen eso, yo voy a decirme, ¿ves? Tenía razón. Si es que ¿para qué me voy a esforzar? Si no me iban a contratar de todas formas. Entonces, al final, acabo reforzando ese primer pensamiento que tanto daño me ha hecho. Luego tenemos un mecanismo de defensa llamado proyección.
La proyección consiste en ver en los demás aquello que yo no soy capaz de ver en mí. ¿Por qué no soy capaz de verlo en mí? Porque me siento culpable o avergonzado por ello. Suelen ser defectos de los que no me siento muy orgulloso. Por ejemplo, si me enfado con alguien, pero yo ya venía enfadada, yo ya venía un poco cabreada y al final acabo discutiendo con una persona. Y le digo, es que has sido tú que venías con el pie izquierdo y me has enfadado, ¿no? Es una proyección muy clara. Siempre adjudicamos a los demás defectos o errores que han sido nuestros y que no somos capaces de reconocer por un montón de razones, sobre todo porque no nos sentimos capaces de aceptar esa realidad. Luego tenemos otro sesgo, que es el sesgo de etiquetación. Consiste en etiquetar a las personas. Describo a la persona con una palabra o un adjetivo que es inamovible. No se puede cambiar. Entonces, reduzco muchísimo mi percepción sobre esa persona. Siempre la voy a ver de la misma manera. Tenemos la polarización también, que es el ver las cosas o blancas o negras. ¿Por qué? Porque es muchísimo más fácil para nuestro cerebro ver las cosas de esta manera, en los extremos. La realidad normalmente está en tonos grises. Pero si yo quiero buscar esos tonos intermedios, tengo que pensar de manera consciente. Y esto implica esforzarme más. Es mucho más fácil decir que todo está genial o todo está mal. Tenemos el efecto halo también, que consiste en que veo una característica concreta de una persona de una manera determinada. Esa manera determinada va a depender de cómo veo en general a esa persona. Por ejemplo, si yo considero que alguien es muy hippie, tiene estilo hippie, tiene ideas hippies y un día llega con una camisa de flores. Esa camisa me va a parecer muy hippie. Pero, sin embargo, si la lleva otra persona completamente distinta, la camisa me va a parecer una camisa normal o me va a parecer una camisa de otra manera. Tenemos también un sesgo que os va a sonar mucho, que es el de la generalización. Consiste en generalizar. Tal cual. Hoy me ha pasado algo, siempre me va a pasar eso. Que me han echado del trabajo, es que siempre me van a echar del trabajo. Que me ha dejado la novia, el novio, siempre me van a dejar. ¿Vale? Esto también va muchas veces relacionado con la polarización. Tenemos también el efecto de recencia. Quiere decir que recordamos más aquello que hemos vivido más recientemente o aquella información que hemos recibido más recientemente. Tenemos también la exposición simple, que quiere decir que le cogemos más cariño a aquello que vemos más, aquello o aquella persona que veamos más. Y el efecto de primacía o anclaje mental consiste en que la información que yo reciba se va a ver siempre influenciada por mi primera impresión. Estos son algunos de los sesgos cognitivos más conocidos. Espero que os hayan servido para reconocerlos. Simplemente cuando los identifiquéis, lo único que tenéis que hacer es aceptar que lo que estáis teniendo es un pensamiento y que no es la realidad, no es una descripción de la realidad y por tanto no debemos tomar decisiones en base a esos pensamientos, ya que son sesgos cognitivos. Debo esperar a que mi emoción se autorregule, porque muchas veces estos sesgos cognitivos vienen acompañados de unos niveles elevados de emoción. Debo autorregularme y posteriormente darme cuenta de que es un sesgo cognitivo y que necesito más pruebas para demostrar que eso es así. Espero que tengáis muy buen día y que os haya gustado y que os haya podido ayudar. Hasta luego.